la parsha de esta semana, Parshas Vaigash, encontramos que Jacob se entera que Yosef, su hijo tan querido, está vivo, y en la práctica arma todo su campamento para mudarse hacia Mitzrayim. Yosef le había dicho a Jacob que en Mitzrayim, en Egipto, por cuanto él era el virrey, podía ocuparse de él. Había todavía años de hambruna que venían por delante, y en la tierra de Goshen, una tierra separada, digamos, del resto de Egipto, Yosef le prometió a Jacob que lo iba a ayudar, lo iba a sostener, que se venga hacia Mitzrayim. De vuelta, Jacob arma todo su campamento y se va. Antes de salir de la tierra de Canaán, en Beersheba, que era la ciudad límite, fronteriza entre la tierra de Canaán y el resto del desierto, etc., para llegar hasta Mitzrayim, hasta Egipto, Jacob hace ofrendas a Dios. Y Dios se le aparece a Jacob y le dice: no temas que tenés que bajar a Mitzrayim, no tengas miedo, te voy a hacer un gran pueblo, te voy a hacer un gran pueblo ahí en Mitzrayim. Ahora bien, ¿cuál era el temor de Jacob? Los comentaristas explican varios asuntos. Punto número 1, Jacob tenía miedo de que iban a estar en Mitzrayim, en Egipto, toda su familia, y se iban a terminar mezclando con los egipcios, que eran un pueblo totalmente pervertido, etc. Entonces, este era el miedo de Jacob. Esto es lo que dice el Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer. Otra explicación, el Ramban Nachmanides dice que el miedo de Jacob y el temor de él era que en su generación, en su familia, iba a comenzar el exilio, la salida de la tierra de Canaán. Y en la práctica, Jacob sabía muy bien que su abuelo Abraham había hecho un pacto con Dios, el pacto entre las partes, en donde tu descendencia, le dijo Dios a Abraham, van a ser extraños en una tierra que no va a ser de ellos, y lo van a hacer sufrir, etc. Y Jacob tenía miedo de que esto empiece en su propia generación, y por eso no quería bajar hacia Mitzrayim, hacia Egipto. Tenía miedo. Dios le dijo: no tengas miedo, te voy a hacer un gran pueblo allá, es decir, incluso en Mitzrayim, en Egipto. No te preocupes, no se van a mezclar con los egipcios, y van a ser un gran pueblo, es decir, el exilio mismo va a generar un crecimiento en tu familia. Esto es básicamente la explicación simple del versículo, de los versículos de la historia. Ahora bien, hay un comentario de Rashi, que es en la práctica el comentarista principal de la Toira, en el sentido del Pshat, en el sentido literal, que aparentemente no se entiende al respecto de esta historia. Rashi dice, citando las palabras de Dios hacia Jacob: no temas por bajar a Mitzrayim, por cuanto estaba afligido Jacob, que tenía que salir fuera de la tierra, es decir, fuera de la tierra de Canaán, que en el futuro sería la tierra de Israel. No utiliza Rashi los comentarios del Midrash, que dicen que el miedo de Jacob era que se mezcle su familia con los egipcios. No utiliza otros comentarios, como por ejemplo Ramban, que es posterior a Rashi, pero quiero decir, las ideas de Rashi evidentemente es diferente a la de otros comentaristas, que dicen que el miedo de Jacob era que en su generación iba a empezar el Golus, el exilio, etc. No, dice Rashi, de ninguna manera. Jacob estaba afligido, en las palabras hebreas, Meitzar, afligido, que tenía que salir fuera de la tierra de Canaán. ¿De dónde sacó esto Rashi? ¿Dónde lo vemos? Y más aún, ¿cómo resuelve Dios, por así decir? Dios le dice a Jacob: no tengas miedo. ¿Y cuál era el miedo de Jacob? Estaba afligido que tenía que salir de la tierra de Israel. ¿Qué tiene que ver el miedo con la aflicción? El miedo es un sentimiento de preocupación por algo que viene en el futuro, algo que va a pasar. Tengo miedo. La aflicción es un sentimiento de, justamente, aflicción, meitzar, opresión. La persona se siente mal por algo actual, o por algo del pasado, o por algo que en la práctica está ocurriendo. Entonces, ¿cómo ve Rashi que Dios resuelve el problema de Jacob, que estaba preocupado, afligido, que tenía que salir de la tierra de Israel, de la tierra de Canaán, diciéndole: no tengas miedo por algo que viene en el futuro? ¿Qué está comentando Rashi? Y la explicación básicamente es la siguiente. Jacob llegó a Beersheba. Antes de llegar a Beersheba, Jacob vivía en Hebrón, que está un poco más al norte que Beersheba. Jacob no tuvo ningún problema en armar todo su campamento, ir con alegría hacia Mitzrayim, hacia Egipto, porque sabía que iba a ver a su hijo tan querido, etc. Pero cuando llegó a Beersheba, que era el límite y la frontera de la tierra de Canaán, ahí es donde vio que realmente iba a tener que salir de la tierra de Canaán, y esto es lo que le generó aflicción. Salir de la tierra de Canaán. ¿Por qué? Los comentaristas explican, esto está ampliamente mencionado en el Kuzari, es un libro de Rabbi Yehuda, un libro famoso que explica muchos asuntos sobre el judaísmo, es un libro de filosofía judaica. El Kuzari explica que el lugar ideal, perfecto para el desarrollo y el crecimiento del pueblo de Israel es en la tierra de Israel. Hay un vínculo
muy intrínseco, muy esencial entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel. Y el ejemplo que se da en este libro de Kuzari es que es como un viñedo, que las uvas no crecen en cualquier lado, no crecen en cualquier clima. Uno puede plantarlas, pero no se va a desarrollar. Solamente en una tierra especial, en un buen lugar, con un clima especial, etcétera, las uvas crecen, se desarrollan y uno puede producir excelentes vinos, etcétera. Lo mismo ocurre con el pueblo de Israel. Como dice el Salmo, Gefem Mitzrayim Tosía, un viñedo de Mitzrayim, lo sacaste. O sea, el pueblo de Israel está ejemplificado como un viñedo. Y el viñedo no crece en cualquier lado, justamente en la tierra de Israel. Es el mejor lugar, clima, espiritualmente hablando, obviamente, para el crecimiento y el desarrollo del pueblo de Israel. Y Jacob sabía esto. Entonces Jacob estaba afligido en el momento que llegó a Beersheba, al límite de la tierra de Canaán. Tengo que salir con toda mi familia, que el mejor lugar para el crecimiento de mi familia es acá, y tengo que salir con toda mi familia para irme a otro lugar. Estaba preocupado. Esto es lo que generó preocupación. De hecho, entre paréntesis, cuando Jacob se tuvo que ir a Harán, salir de la tierra de Canaán para ir a Harán, que es en lo que sería Siria, por el norte, etc. Ahí no estuvo preocupado, no encontramos en ningún momento que estaba preocupado. Se escapó de la tierra de Canaán porque su hermano lo quería matar, tenía que armar su familia en Harán, él estaba solo. Ahí no estaba preocupado. Pero cuando ya tenía toda su familia, sus 70, por así decir, almas que formaban la casa de Israel, la casa de Jacob, ahí estaba preocupado Jacob. ¿Cómo se va a desarrollar mi descendencia en una tierra extraña, en una tierra que no es la mejor tierra para ellos? Esta era la preocupación de Jacob. Ahora bien, Dios le contestó, no tengas miedo. ¿Cómo es una respuesta, no tengas miedo por la preocupación de Jacob? El concepto es que cuando uno se va al Golus, cuando uno se va al exilio, hay dos sentimientos básicamente. Todos nosotros vivimos en el exilio, porque la presencia de Dios está oculta, Moshiach no está revelado. Esto es el exilio. Hay dos sentimientos básicamente. Sentimiento número uno es un sentimiento de temor, de miedo. ¿Cómo me va a afectar el exilio a mí? ¿Cómo me va a afectar el exilio a mi descendencia? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a mezclar con los otros pueblos? ¿Voy a perder mi propia identidad? ¿Me voy a olvidar de mi identidad? Etcétera. Este es el temor, por así decir, de Jacob, el miedo que tenía Jacob de que Egipto y el exilio lo afecten. Cada uno de nosotros también tenemos este temor. También tenemos este miedo. Viene Dios y le dice, no te preocupes, no te fuiste al exilio por tu propia causa. Dice Dios, te llevé al exilio. Y así como yo te llevé al exilio, te doy fuerzas para sobrevivir en el exilio. En el caso de Jacob, estaban apartados en la tierra de Goshen, no se iban a mezclar con los egipcios. Y Dios mismo le estaba prometiendo, ahí te voy a hacer un gran pueblo. Ahí se va a desarrollar tu nación, a pesar de que no es la tierra ideal, pero ahí se va a desarrollar tu nación. No tengas miedo de esto. Pero el comentario de Rashi agrega otro sentimiento más en Jacob. No era solamente miedo de mezclarse, miedo del exilio, etc. Punto número uno, dice Dios, no tengas miedo. A cada uno de nosotros nos dice esto. No tengas miedo del exilio, no te va a afectar, yo te doy las fuerzas para superar las dificultades del exilio. Pero hay otro sentimiento, hay una condición, y esto es el hidush, la novedad del comentario de Rashi. Hay una condición bajo la cual no es necesario que tengas miedo del exilio. ¿Cuál es la condición? La aflicción. Estar, digamos, afligido y oprimido del hecho de que no estamos en el lugar que corresponde que estemos. Del hecho de que la situación normal y natural del pueblo de Israel y del mundo entero es Geula, redención, con la presencia de Moshiach, con la presencia de Dios. Esto es lo natural y lo normal. Entonces Jacob tenía que salirse de esta situación y estaba afligido. Estaba afligido. No que tenía miedo. Dios le dijo, miedo no tengas. Esto no es necesario. ¿Por qué no tenés que tener miedo? Porque tenés que constantemente estar afligido. Con esto entendemos la palabra de Rashi. Rashi cita del versículo, Dios le dice a Jacob, no tengas miedo de descender a Egipto. ¿Por qué no tiene que tener miedo? Rashi dice, por cuanto estaba afligido que tenía que salir de la tierra de Israel, de la tierra de Canaán. Es decir, la aflicción, el ser consciente en forma constante de que efectivamente estamos en Golus, estamos en exilio, y esto no es la situación normal en la que nos deberíamos encontrar. Esa aflicción es la que permite que la persona nunca tenga miedo del Golus, del exilio y de las dificultades que encuentra en su observancia de Toiro y Mitzvahs. Y esto tiene que ser una fuerza y un aliento muy grande para cada uno de nosotros. Siendo conscientes de que estamos en exilio nosotros, de que Dios mismo está en exilio con nosotros, esto mismo nos da las fuerzas para no ser afectados por el exilio, para no tener miedo del exilio y todo lo contrario, transformar ese exilio en redención con la llegada de Moshiach,
pronto nuestros días.